la mayor experta en gestión de talento hace los equipos rindan como si un año tuviese 13 meses, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer los empresarios para aumentar la rentabilidad y para tener un equipo más productivo? Creer en las personas, invertir en las personas, en donde el aprendizaje, por ejemplo, se convierte en una rutina, ¿no? En crear una cultura en donde el talento esté en constante movimiento y tú le acompañas en ese proceso, ¿no? ¿O cómo podemos generar una cultura determinada? ¿Qué es cultura? Si la persona no entiende el beneficio que le aporta, es difícil que lo haga. ¿Cómo podemos hacer brillar ese talento? ¿Qué es el talento? Como un encambre entre el conocimiento, las habilidades y la experiencia. Si quieres ser empresario de éxito, tienes que evolucionar. Y para mí es clave la formación y es clave la mentoría. Cuanto más trabajado estés tú, más valor vas a aportar con tu profesión. Karma, tienes muchísima experiencia en ayudar a empresarios y hay una cosa que todos los empresarios quieren, que es aumentar la rentabilidad de su empresa, de su equipo, hacerlo más productivo y tú eres experta en eso. ¿Cómo lo podemos hacer los empresarios para aumentar la rentabilidad y para tener un equipo más productivo? Pues precisamente invirtiendo en el equipo. Siempre digo que en las empresas todos nos preocupamos por invertir en tecnología, invertir en nuevos servicios, invertir en cómo crear un nuevo producto. O sea, y lo que no se pone, digamos, dentro de lo que es el plan, ¿no?, de crecimiento de una empresa es invertir en las personas. Ya. ¿Quién se dedica a invertir a las personas, no? Cuando al final son las personas las que realmente te van a dar esa productividad, esa rentabilidad, porque no es lo mismo tener una persona capaz de hacer algo de una manera brillante, en donde realmente está aportando todo su valor y toda su capacidad, que tener una persona que simplemente hace. Ya. Entonces, ahí tienes una gran ventaja y una gran rentabilidad que está oculta y que nadie se pone el foco en ella. Ya, y cuando hablas de invertir en el equipo, o sea, a mí se me ocurre, obviamente, pues pagar bien al equipo, que el equipo esté contento a nivel de remuneración, formaciones. ¿Qué tipos de inversión podemos hacer cuando queremos que el equipo trabaje mejor? Esas son unas, pero no son las únicas y además no son las que van a dar el mejor resultado. Lo que tienes que invertir, y es lo que yo he demostrado y he trabajado muchísimo en las empresas, es en crear una cultura en donde el talento esté en constante movimiento, en constante crecimiento. Y eso significa crear ciertas dinámicas de trabajo en donde el aprendizaje, por ejemplo, se convierte en una rutina, ¿no? O sea, el aprender constantemente es una rutina. No es algo excepcional, me voy a una formación, me enseñan algo, a ver cómo lo aplico, etcétera. No. En el propio día a día, tú puedes incorporar dinámicas de trabajo en donde el aprendizaje sea una constante. ¿Qué estás haciendo con eso? Despertar las curiosidades de las personas, están en constante aprendizaje, con lo cual su capacidad de aprendizaje cada vez es más alta y cada vez tienen mayor conocimiento tanto de su propia experiencia, experiencia de los compañeros, de lo que se está sucediendo, de los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más invertir ahí. Invierte en una cultura en donde todo eso se dinamice de una forma natural. Qué bueno, y ponme un ejemplo, ¿cómo sería esta rutina? O sea, ¿qué es? Porque, por ejemplo, nosotros en la empresa lo hemos intentado, a veces sin que nos haya funcionado. Es como, venga, los viernes formación y cada uno estudiaba una cosa y compartía. Y al principio iba bien, pero después había momentos en que, uff, es que tenemos tanto trabajo que encima tenemos que formarnos, encima tenemos que estar actualizados. Como seguro que eso te has encontrado mil veces. ¿Cómo lo Claro, solucionas? claro, porque sí, eso puede funcionar, pero cuando no hay la cultura interna del valor que tiene estar constantemente aprendiendo, es muy difícil. Y como bien dices, para ellos acaba siendo un sobreesfuerzo que dicen: "Oye, tengo mucho trabajo, mira, tengo que sacar esto", y también lo tienes que entender, ¿no? Por eso, para mí, siempre es incorporarlo en el día a día, ¿no? Y en el día a día puede ser simplemente en cualquier conversación que tú tengas con el equipo y que luego el equipo haga exactamente lo mismo, ¿no? O sea, en mi equipo, por ejemplo, está muy acostumbrado a que si me vienen con alguna información o con algún tema, lo primero que voy a hacer es una pregunta. Con lo cual ya vienen con las preguntas y las respuestas. Entonces ya vienen con otra actitud, ¿no? Entonces esto un hábito del día a día, ¿no? De la misma manera pues que hay ese hábito, pues puede haber el hábito de que cuando tú estás hablando con alguien de tu equipo, ¿no? Y te da una idea o te dice, mira, esto lo he hecho así, lo resulta así, pues oye, y la pregunta de, ¿y podríamos hacerlo de alguna otra manera? ¿Y qué otros resultados podríamos tener?
O sea, al final es esa pregunta constante que les va haciendo pensar de una manera distinta, ¿no? Cuando eso lo metes en el día a día, en las conversaciones del día a Ya. día, pero las de cafetera, las de, o sea, todas, se convierte en ese hábito. Y ahí es cuando luego si se hace otro tipo de acciones, como tú dices, pues, no sé, una reunión para aprendizajes o lo que sea, bueno, se verán de otra fórmula, de otra Genial. manera. Pero siempre digo que si la persona no entiende el beneficio que le aporta, es difícil que lo haga. Ya, qué bueno. Vamos a hablar de esto también, pero con lo que estás diciendo, de alguna manera, para mí se entiende que el primer cambio tiene que ser en la dirección, ¿no? En la persona que está dirigiendo, el empresario, que se tiene que cambiar para hacer esas preguntas, para gestionar, pues bueno, el día a día diferente desde arriba, ¿no? No lo podemos hacer como una exigencia desde abajo, ¿no? Tiene que ser desde arriba. Pero me gustaría ir a esta parte de cultura que tan importante es en las empresas. Pero ¿cómo podemos generar una cultura determinada? ¿Cómo podemos definirla y transmitirla para que no sea un papel, ¿no? Como eso de los valores. Oye, en la web ponemos los valores, los clientes lo más importante, nos gusta la tal, y luego llamas al teléfono, póngase en Y es espera, todo que, lo que aquí hay contrario. 20 clientes delante y te cuelgan al final de media hora de esperar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos Exacto. hacer que la cultura no sea una cosa en un papel o una teoría, sino que sea una realidad vivida, ¿no? Pero mira, fíjate, ¿qué es cultura? Esto es la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? Que, a ver, al final cultura la creamos todos, todos los que estamos en esa empresa, todos. Y cuando es todos, todos, desde el empresario, el emprendedor, al líder de un equipo, al de proyecto, todos, ¿no? Entonces, sí que empieza por esa voluntad de querer transformar la cultura en algo diferente, ¿no? Entonces, tú bien lo dices, el propio empresario es el primero que tiene que tener una mentalidad distinta. Y para mí la clave de esa mentalidad distinta pasa por dos cosas importantes que creo que a los empresarios, pues al igual que no invierten en las personas, pues tampoco lo tienen en la cabeza. Y es creer en las personas. O sea, creer que realmente las personas que tienen delante, con sus virtudes y sus defectos, porque no hay nadie perfecto, ¿no? Al final, esa persona seguro que tiene un talento. Aunque quizás ni siquiera ella lo sabe ni tú tampoco, pero tiene un talento. Entonces, cuando tú crees realmente en el potencial de las personas, cuando esto lo tienes muy en tu cabeza, es cuando te surge más, de forma más natural, el poder preguntar, el poder hacer que esa persona piense por sí misma más que ordenar o explicar, ¿no? Decir, oye, esto hay que hacerlo así porque tienes más experiencia, porque tal, ¿no? Entonces, siempre digo que es una inversión que tú haces a medio plazo, ¿no? Porque a corto plazo lo sencillo es que si tú tienes más experiencia le preguntes a alguien y le digas, mira, esto hay que hacerlo así, 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 ¿no? Pero a medio plazo te va a resultar mejor si esa persona aprende por sí misma cuál es la mejor manera de hacerlo. Qué Y bueno. tú le acompañas en ese proceso, ¿no? Siempre que no sean esas tácticas que obviamente son como son y ya está, ¿no? Pero que al final la propia persona aprenda a descubrir las cosas es algo que es una inversión que luego te viene multiplicado por 10, por 100 o por 1000. A por mil, claro. Exacto. Pero la cultura pasa por todos. Entonces, tú eres el primero que tienes que hacer las cosas diferentes porque nos guste o no nos guste, todavía tenemos en la mente el modelo jerárquico, ¿no? Entonces, al final es como siempre, mi líder, mi empresario es mi modelo, ¿no? Bueno, pues si es tu modelo, yo esto le doy la vuelta, pues cógelo en positivo. Si voy a ser el modelo, voy a hacer el modelo de la cultura que quiero en la compañía. Qué Y bueno. entonces, por mimetización, también van aprendiendo, Qué ¿no? bien. Se expande. Karma, estaba leyendo cuando preparaba un poquito poder charlar contigo en la revista Emprendedores, ¿no? Que dice, la mayor experta en gestión de talento hace los equipos rindan como si un año tuviese 13 meses, ¿no? La mayor experta en gestión del talento, me parece brutal. Y además en tu web, que es Kainova, kainova.com, ¿verdad? Que es .com, ¿eh? Punto es, punto com, sí, Muy las bien, dos. que hablas de la revolución del talento. Ahora Ujú. me gustaría hablar de talento, pero ya llevamos más de 5 minutos y me gustaría también que la gente conozca quién es Carmen Castro, fundadora, directora de Kainova, un poquito tu carrera.
¿cómo nos podrías explicar tu carrera? Porque yo, conociéndote, que te conozco desde hace años y te considero una amiga, aparte bueno, que has estado en programas míos y que también hemos compartido aprendizajes en otras formaciones, ¿no? Creo que los dos tenemos esa mente inquieta, Sí. innovadora, ¿no? Tú además te dedicas a eso, ¿no? A fomentar la innovación en los Ujú. equipos, en las empresas. Pero explícame un poco, resumido, ¿vale? Para no estar, porque serían 5 días de explicar lo que has hecho, pero resumido, ¿cuál sería tu trayecto que te ha llevado a trabajar el talento en las empresas, a trabajar la innovación, a ser un ejemplo? Porque también, incluso en tus estrategias de marketing, haces cosas muy innovadoras. ¿Cuál ha Ujú. sido ese recorrido profesional que te ha llevado a ser la mayor experta en gestión de talento que hace que los equipos rindan como si un año tuviese 13 meses? Pues mira, no sé, lo que se me ocurre decirte, ¿no? Es lo que me sale, la mente inquieta, ¿no? Está claro que la curiosidad, el querer siempre hacer las cosas de manera diferente, es muy innato en mí, ¿eh? O sea, yo ya de niña, mi mamá siempre me decía, pero ¿por qué siempre se te ocurren cosas que a nadie se le ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya viene de serie, ¿no? Y después ha sido, pues en mi trayectoria, como estuve muchos años de consultora, como ingeniera informática, estuve muchos años de consultora, claro, como consultora yo iba a muchísimas empresas, grandes, pequeñas, medianas, familiares, de todo tipo, de todos sectores, de públicos, privados, etcétera. Y claro, mi mente inquieta que siempre pregunta cosas, ¿no? Y yo siempre veía las cosas, decía, ¿por qué si esta empresa, el departamento de, yo qué sé, de finanzas, por ejemplo, funciona tan bien y en esta empresa el mismo departamento de finanzas, que se supone que hacen lo mismo, finanzas, ¿no? Funciona fatal, ¿no? Y eso me hacía pensar al final, ¿cuál es la diferencia? Y siempre era la misma pregunta era a la respuesta, las personas. O sea, la única diferencia es las personas que hay ahí dentro, que se comportan de una manera u otra, ¿no? Entonces, de ahí la inquietud por las personas, ¿no? Entonces, luego ya en mi etapa de directiva dentro del ámbito de tecnología, me propuse crear un equipo de alto rendimiento como una fijación porque me encanta liderar. En qué empresas trabajaste o de qué grandes Bueno, empresas, en pequeñas, como, o eras más freelance? Como, no, trabajé en la etapa de ingeniería informática, trabajé siempre en empresas pequeñas y medianas. Nunca trabajé en una multinacional, sí que las tuve como clientes, pero nunca bien, estuve como una multinacional. La empresa en la cual yo fui directiva de una empresa de 300 trabajadores, o sea, una empresa media, medio pública, medio privada, pero mi inquietud por las personas y por liderar equipos, sobre todo, sí, me llevó a eso, digo, quiero crear un equipo de alto rendimiento y lo conseguí sin tener las herramientas que tengo ahora. qué bueno, qué bueno. Con pasión, ¿no? Con tu... Exacto, solo con Te pasión, gusta. solo con pasión, con creatividad, tengo que decir también, mucha creatividad de hacer las cosas de manera muy diferente a cómo se hacían, ¿no? Sí. Un poco esa inquietud mental, ¿no? Pero la verdad es que salió bien, salió muy bien y eso ya también me siguió provocando más ese querer saber cómo podía ayudar a otras personas, a otros líderes, a otros empresarios a conseguir lo que yo conseguí, porque me parecía fascinante. O sea, me Ya, parecía fascinante tener un equipo ¡guau! Que funcionara casi casi solo. Era como, qué ¿y bueno. yo qué hago aquí ya? Ya, Ya es como, ya, ya. Qué bueno. Y entonces, de esa parte más de informática o dirección de toda esta parte, ¿cómo evolucionaste hasta tener ahora una empresa dedicada a la consultoría, digamos, en no solo, o bueno, creo que ya no haces la parte informática, ¿no? Sino más no, no, nada, no, talento, persona, ya etcétera. no hago. Pues también no sé, por impulso, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, la verdad es que tengo que decir que si 3 meses antes de crear Kainova alguien me dice, vas a crear una empresa, le digo que no, que eso no Ya. estaba jamás en mis planes, ¿no? Pero nunca, la mente inquieta yo creo que una de las cosas que tiene también es el no tener miedo a lanzarse a cosas que no conoce, ¿no? ¿Cómo fue Y este proceso? Porque seguro que hay personas que ahora están viendo el vídeo que están como en una etapa, como tú estabas de directora de la parte técnica, yo que sé, un trabajo que igual en ese momento no es, o en este momento no es lo que más les gusta, y con ese miedo de saltar al vacío, ¿no? Tú no tuviste ese miedo, ¿cómo gestionaste? ¿Qué te sirvió
para tomar la decisión y montar tu propio proyecto, dejando atrás seguro un montón de cosas buenas que tuviste que dejar de atrás, ¿no? La verdad es que yo creo que siempre hay muchas maneras de hacer esa transición, ¿vale? Yo creo que se puede hacer a lo loco, se puede hacer con cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que también depende de la edad, del momento vital en el que estés, lo tienes que hacer de una manera u otra, ¿no? En mi caso, yo hice un máster de coaching para ser mejor directiva, o sea, ese era mi objetivo, Sí, ¿vale? Lo que pasa es que me atrapó la metodología y dije: "Guau, con esto puedes realmente", o sea, yo había conseguido lo que había conseguido sin herramientas, pues imagínate, con herramientas digo: "Guau, esto me parece fabuloso", ¿no? Y empecé a compaginar las 2 cosas, ¿no? O sea, mi gerente, en aquel momento yo era gerente de una compañía y, hacer coaching con directivos, con altos ejecutivos, ¿no? Lo compaginaba, pero claro, llega un momento que has de decidir, o sea, a la derecha o sea a la izquierda, porque no, es insostenible, el día tiene 24 horas y quieres vivir también, ¿no? Y fue un poco la transición fue pensar en que lo que estaba haciendo me apasionaba, lo que estaba haciendo disfrutaba muchísimo y tenía muy buenos resultados. Entonces, eso me animó a decir, bueno, pues quizás mi camino no era la ingeniería informática, sino era este camino y, ya te digo, 3 meses antes no hubiera decidido nada, pero fue una reflexión de por qué renunciar a algo que te apasiona ya. cuando, bueno, sí, hay una estabilidad económica, hay una serie de cosas, pero de alguna manera yo me había demostrado a mí misma que podía hacerlo y para mí eso fue el clic de, ok, me lanzo. O sea, tampoco tuviste como miedo o incerteza, sino fue como, voy a Bueno, apostarme. me duró, claro que la tuve, pero digamos que no le dejé, No le diste no espacio. le di espacio. O sea, no le di espacio. Dije, vale, ok, venga, he podido hacerlo, puedo hacerlo. Y me lancé. O sea, fue como, Qué bueno, el me pudo, puedo decir, me pudo la pasión, la pasión. ¿no? Nunca, mejor dicho, me pudo la pasión, ¿no? Y también por eso he sido desde entonces una eterna buscadora y una eterna defensora de que las personas tienen que encontrar su pasión, porque se dediquen a lo que se dediquen, si lo hacen de manera apasionada, realmente van a ser brillantes. Claro, pues Cuando, hablemos de esta parte que antes la hemos aparcado para conocerte un poquito más y volveremos. Más adelante quiero que me expliques Kainova, qué hace y todo, a tu empresa actual. Pero, ¿qué es el talento y cómo podemos, no sé si podemos fomentar el talento en las personas o hacer que brille? Es algo que es innato, que se aprende. ¿Qué es exactamente el talento? yo creo que el talento, la forma de describirlo es, yo creo que es muy difícil. Yo, de hecho, en el libro que tengo que se llama Despierta, tú tienes talento, lo defino como un enjambre entre el conocimiento, las habilidades y la experiencia. Porque de todo influye. Al final tú no eres un ser con un talento único y ya está. Tienes experiencias en la vida de todo tipo, ¿no? Tienes conocimientos que aprendes de todo tipo, ¿no? Entonces, al final, para mí el talento es como ese engranaje de esas tres cosas. Entonces, eh, eh, cuando tú brillas, para mí, el saber si tú estás brillando o descubrir tu talento es descubre dónde tú estás disfrutando. O sea, dónde tú estarías haciendo algo horas y te daría igual, porque estás pasándotelo bien. Cuando encuentras eso, yo diría que es cuando has encontrado el talento. Que bueno, Porque, tú porque tú sabes, porque has estado en varias formaciones, que yo le hablo la zona de genialidad, ¿no? Sería eso mismo, no entiendo, ¿no? Y yo exactamente, lo exactamente. defino como algo que tú disfrutas mucho, que lo haces muy bien y que además aporta mucho valor a la empresa, ¿no? Exacto. A la empresa y a ti, Sí, al claro. final, ¿no? Sí. Porque tú te lo pasas bien, tú disfrutas, tú estás en tu zona de genialidad. Me parece una magnífica manera de decirlo. Que bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer brillar ese talento que obviamente tienen las personas, ¿no? Y cuando tenemos un equipo, ¿cómo podemos hacerlo brillar? Dentro de esa pregunta, también una consulta, que es un tema que a mí me interesa, ¿no? A veces ves a personas en el equipo que igual tú le ves un potencial en algo que no tienen exactamente aún brillando, ¿no? Que es como, y tú lo ves porque yo creo que los que emprendemos
estamos diseñados para ver potencial, ¿no? Y entonces a veces es como, ostras, esta persona podría hacer eso, pero eso está como ahí dormido. Y yo a veces pienso, igual eso es mi alucinación, igual ese no es su talento, ¿no? ¿Cómo podemos tener certeza de ese es el talento de la persona, saber cómo potenciarlo, quizás cómo despertarlo si está dormido pero podría brillar? ¿Cómo podemos gestionar todo este proceso? Bueno, ese ya no es un proceso tan sencillo, pero yo pienso que lo podemos ayudar haciéndole consciente de lo que no es consciente, justamente, ¿no? Y eso lo puede hacer, pues, haciendo que participe, por ejemplo, en proyectos donde tenga que poner ese posible potencial en marcha. Lo puedes hacer haciendo que la persona sea piense cuáles son sus fortalezas y les ayudes a ver las fortalezas desde tu visión, ¿no? Es decir, la persona tiene unas fortalezas, pero tú, como bien dices, a lo mejor ves otras, ¿no? Y podérselas comentar siempre con evidencias, porque es la mejor manera de que la persona crea que eso es así, si no, es muy difícil, Pon un ¿no? ejemplo de estas evidencias, o sea, como, oye, mira, este caso hiciste eso concreto que funcionó y mira, dio esos resultados, quieres decir cosas así, ¿no? Exactamente, eso es una evidencia, ¿no? Que a lo mejor la persona no se ha dado ni cuenta, ¿no? Es decir, tú le has dado un gran valor a ese resultado o has visto en la forma que lo ha hecho o en la manera en que lo ha organizado, pues una excelencia respecto a otros profesionales y la persona ni siquiera le ha dado importancia a lo mejor, ¿no? Entonces, es Sí. eso, es ponerlo en evidencia y hacérselo ver, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que se lo cuestione si realmente eso es una cosa donde qué tal, cómo lo ha disfrutado, no lo ha disfrutado, qué diferencia tiene con lo que hace. ¿No? Es como ese acompañamiento en ese camino de descubrimiento. Qué bueno. Aquí me dispara mi mente a una cosa que está un poco relacionada, aunque es diferente. Y a ver si tú también lo ves eso, ¿vale? Yo veo que a veces, y me pongo ahí yo en primera persona, ¿no? Los empresarios, yo lo soy, y creo que ese error también lo hago, es cuando algo va mal, cuando hay algo una cosa que ha ido mal y tal, somos muy precisos. Es como, Ujú. oye, mira, había que hacer esto, te olvidaste y entonces ha tenido estas consecuencias y somos precisos en el remarcar el error, digamos, ¿no? En Ujú. cambio, lo bueno a veces es como, oye, qué bien trabajas. Es como, creo que es muy importante. Yo hago esfuerzo porque de alguna manera he tomado la conciencia que a veces he hecho eso, ¿no? Y entonces intento resaltar a nivel muy concreto lo bueno, porque es más difícil. No sé si esa es una cosa que tú has detectado con empresarios que hayas trabajado. ¿Es un patrón en común o no? Es un patrón en común siempre, pero yo creo que eso es un patrón en común cultural, o sea, ya Cultural. no solo del empresario, del directivo, del líder es cultural, o sea, en el colegio igual, ¿no? O sea, Sí, cuando te riñen, cuando lo haces mal, cuando haces cuando mal. haces bien no te dicen nada, ¿no? O sea, yo creo que es cultural y es justo una de las cosas que tenemos que romper, ¿no? Entonces, cuando tú antes me preguntabas, ¿y qué hacemos para tener esa cultura? Pues fíjate esto, o sea, primero reconocer más, reconocer mucho más en el día a día, o sea, no, tampoco tiene que ser excepcional, sino tiene que salir natural. Oye, esto, ostras, gracias, este informe ha estado estupendo, ostras, qué bien ha salido esto. O sea, no hace falta hacer grandes cosas. Entonces, de la misma manera que reconocemos constantemente, ¿no? Cuando se está haciendo las cosas correctamente, cuando no son correctas, también yo te diría, ¿quieres que aprendan? En lugar de ser muy precisos en qué es lo que no ha pensado, qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que el problema que ha tenido, etcétera, es hazle pensar. Claro. No Porque si tú le haces solucionar pensar tanto el problema, exacto, sino ayudar a la persona que toma responsabilidad. exacto. Porque si tú le preguntas: "¿Cuáles son las consecuencias de no haber realizado esta tarea?", y la persona realmente las piensa, en el momento que las está pensando, se está dando cuenta de verdad de lo que supone, eso va a hacer que no lo vuelva a hacer. Sí, En cambio, si tú se lo dices, sí te va a entender, pero no se le va a quedar. claro. Yo Entonces, creo que ahí hay una cosa también que la mayoría de emprendedores, empresarios y así, hablo de pequeñas y medianas empresas, ¿eh? No de grandes empresas, que ese es otro mundo. Normalmente es alguien que ha emprendido y que normalmente es alguien que se ha dedicado, digamos, a ver oportunidades, a solucionar problemas, etcétera, y que acaba siendo bueno en eso. Entonces, ujú, cuando empiezas a tener equipo, y yo me lo he encontrado con muchísimas personas que he ayudado, de
ya, pero es que no lo harán igual que yo, entonces voy a hacerlo yo, ¿no? Y claro, entonces es como una trampa que nunca vas a salir de ahí porque no vas Exacto. a fomentar el talento, ¿no? ¿Qué le dirías a un empresario que te diga esto, no? Ya, pero es que Karma, yo te entiendo que hay que, pero es que eso yo lo hago muy bien, la gente quiere que lo haga yo, si lo hacen ellos, es que lo hacen, no, ¿cómo ayudarías a romper estas creencias? O sea, Porque tiene una parte de verdad, probablemente lo hace muy bien esa persona, ¿sabes? sí, sí, no, no. Está claro, ¿no? Y es cierto, y es así, es decir, no, nadie lo va a hacer exactamente igual que tú, ¿no? Pero creo que la diferencia está en, primero es, si tú eres un emprendedor y quieres ser empresario, que también sabes que entre emprendedor y empresario hay una gran diferencia, ¿vale? El otro día un chico joven me preguntaba, ¿qué es la diferencia entre empresario y emprendedor? Y yo digo, a ver, es la mentalidad, o sea, es lo mismo, pero es la mentalidad. Exacto. Entonces, si tú quieres ser empresario, significa que tienes que hacer crecer tu compañía. Si pretendes hacer crecer la compañía, que todo pivote a tu alrededor, no vas a crecer porque es inviable, ¿no? Inviable. O sea, entonces, llega un momento que tienes que dar ese salto. Entonces, ahí, para mí, la mejor manera de entenderlo es, como te decía antes, cree en las personas, cree en su potencial. ¿Que no van a hacer igual que tú? No. ¿Que lo van a hacer mejor que tú? No lo sé. ¿Que lo van a hacer peor que tú? Tampoco lo sé. A la Yo te larga digo, quizás sí, a la larga, o sea, inicialmente no, pero a la larga se especializarán y acabarán dándole la vuelta. depende de lo que tú hayas potenciado su talento, depende de lo que tú hayas estado invirtiendo en ellos para que realmente brillen. Entonces pueden ser incluso mejores que tú. Entonces, lo primero que tienes que entender es que no hay dos personas iguales, por tanto no hay dos formas de hacer lo mismo de la misma manera, porque cada uno lo hace a su criterio. Ahí tenemos ese conocimiento, experiencia, etcétera, que nos juega un papel importante a la hora de desarrollar algo. Entonces, claro, es entender eso, es entender que no, claro que no lo van a hacer igual que tú. No, es que es así, nunca lo van a hacer igual que tú. Pero eso no quiere decir que a lo mejor no incluso lo hagan mejor que tú. Exacto, probablemente muchas cosas sí. Exacto. Entonces, ahí es donde cada uno, ¿no? Yo te diría, ahí es donde cada uno tiene que irse a su zona de genialidad. Si tú como Sí. emprendedor, empresario, tienes esa zona de genialidad, búscate gente que tenga la zona de genialidad en aquellas áreas que a ti no te gustan y que además ellos lo van a hacer mucho mejor que tú. Y ahí empieza a crear una cultura realmente de aprendizaje continuo. Este contenido te llega gracias a Uivac y hoy te quiero hablar de nuestra inspiración semanal. Puedes recibir cada semana en tu email un listado de propuestas, contenidos y pequeños secretos para revolucionar tu vida. Recibirás ideas de nuestros autores para gestionar mejor tus finanzas, crear negocios, desarrollarte en lo personal, mejorar tu imagen profesional y tantas cosas que estamos seguros que potenciarán tu desarrollo personal y profesional. En la descripción tienes un enlace para recibir desde hoy este email semanal. Karma, hay otro aspecto que aún no ha salido la palabra, pero seguro que acabaría saliendo de forma natural, que es el tema de la motivación. Y, Ujú. y tú tienes en tu web una frase, construimos motivaciones rompiendo primero esquemas. Me gustaría que me explicaras un poco esta frase, pero también preguntarte, cuando alguien dirige una empresa, ¿realmente puede motivar a las personas o, o no va por ahí? Porque yo no sé si la motivación puede ser desde fuera, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? No, no. Esto es una de las cosas que creo que también y se ha hablado mucho y existen muchos artículos al respecto, ¿no? La motivación al final es algo intrínseco a la persona, o sea, es la propia persona la que se tiene que motivar. Ahora, tú sí puedes como empresario, ¿vale? Tú que puedes crear una cultura, ¿vale? Y volvemos otra vez a la cultura, a la manera de relacionarnos, a las dinámicas de trabajo del día a día, que favorezcan la motivación, ¿vale? Es decir, que impulses hacia esa motivación. Entonces, tú puedes crear el contexto para que las motivaciones se mantengan e incluso crezcan. Lo que no puedes es hacer que alguien se motive sobre algo que no tiene ninguna motivación. Esto no vas a conseguir nunca. Y esto, de hecho, muchas veces cuando me piden, quiero que vengas a motivar a mi equipo, no, no, yo no puedo venir a motivar a tu equipo, porque, o sea, llévatelos de fiesta, o sea, los vas a motivar más si te los llevas de fiesta o les pagas una cena o un teatro, ¿sabes? No, o sea, lo que sí puedes es eso, crear ese contexto, el contexto al final es cultura, en donde
la gente está continuamente activa, ¿no? Y su motivación cada vez se va, digamos, haciendo más fuerte y existe, bueno, el concepto este de engagement, ¿no? De que al final le encanta donde está trabajando, le encanta lo que está haciendo, le encanta para qué lo hace, cosa importante, para qué lo hace, ¿vale? Y entonces ahí es donde sí puedes. Claro, es que al final motivación exactamente qué es, ¿no? O sea, yo hace un tiempo grabé un vídeo diciendo, ¿estás motivado a pagar impuestos? Es porque tienes un motivo de pagar impuestos Claro, y quieres no tener, el motivo es no tener los problemas que tendrías si no los pagas, ¿no? Entonces, exacto. ¿cómo podemos descubrir esos motivos? Ayudar a la persona a ser consciente de los motivos. O sea, que hay alguna cosa que podamos establecer. A mí me gusta entender la organización de la empresa como una especie de sistema operativo, con rutinas, ¿no? Es decir, oye, nosotros, por ejemplo, tenemos una reunión semanal de marcar hay que seguir un protocolo, ¿no? Para marcar objetivos de la semana. Luego el equipo hace una reunión diaria, que yo no estoy, por ejemplo, para justamente para que sean ellos los que deciden, mueven las fichas, etcétera, donde se repasan las prioridades y se van viendo las dificultades, se trabaja en equipo para conseguirlas, ¿no? ¿Qué hábitos dentro del negocio podemos integrar para poder sacar esos motivos reales de las personas? ¿Qué es una cosa que harías como que vaya saliendo en preguntas o una cosa, oye, una reunión mensual con alguien que haga más de tutor o una cosa más en equipo? ¿Qué dinámicas podrías implementar para eso o podría implementar un empresario? Mira, claro, ahí ya depende de la fase y del grado de madurez del equipo, ¿vale? No es lo mismo un equipo reciente o un equipo en donde todavía no hay esa cultura, de un equipo que ya la tiene, etcétera, ¿no? Pero yo te diría que lo bueno es como mezclar las cosas más formales e informales, ¿vale? Es ese movimiento, digamos, más natural de las personas, ¿no? Entonces, sí que es bueno saber qué es lo que le motiva a las personas, ¿no? O sea, al final es, ¿y por qué estás aquí, no estás en otro lado, ¿no? O ¿por qué estás haciendo esto y no estás haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, eso se puede preguntar de muchas maneras, ¿no? Se puede preguntar a través de cosas que ha estado haciendo, se puede preguntar de una manera más informal, ¿no? De, oye, ¿qué es lo que más te motiva a ti de tu actividad? ¿No? Para ir conociendo realmente las motivaciones de las personas. Piensa que muchas veces ya no es solo que tú como empresario las conozcas, sino que ellos mismos se den cuenta de cuáles son. Porque muchas veces ni siquiera lo saben. Tú le preguntas a alguien, ¿y qué es lo que te motiva a trabajar? Y muchas veces, aparte del salario, que todos lo necesitamos, pero dices, eso es una motivación, eso es que lo necesitas. Sí, sí, sí. No, muchas veces no tienen ni respuesta y ahí es donde te das cuenta, ¿vale? Entonces, claro, a veces queremos saber cosas que ni siquiera ellos saben. Por eso cuando creas una cultura de aprendizaje continuo, de continuo descubrimiento de las personas, de qué hacen bien, qué no hacen bien, de hacerles conscientes, etcétera, es cuando ellas también lo van siendo. Y entonces sí que llegará un momento que son capaces de decirte, mira, ¿sabes qué? Es que yo querría llegar a hacer tal cosa. Ok, ahí ya tenemos, ¿sabes? Claro, Un, sí, sí, un entiendo. camino juntos también, Bien. ¿sabes? Karma, tú a nivel profesional, con Kainova, tu equipo, etcétera, os dedicáis a todas estas cosas que vamos hablando, a ayudar a un empresario, a una empresa, a un equipo a hacerlas. Explícame un poquito cómo funcionáis en Kainova, qué servicios tenéis, a qué empresas trabajáis. Porque yo qué sé, alguien que esté viendo el vídeo y estoy seguro que entrará ahí voy a Kainova a ver cómo me ayuda Carmen a conseguir todo eso. ¿Cómo, Pues cómo lo trabajáis? mira, nosotros trabajamos, la verdad es que trabajamos todo tipo de empresas, desde grandes, pequeñas, medianas, hasta pequeñas. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con una compañía que son 15 personas. O sea, Sí. trabajamos con todo tipo de tamaños. Porque al final nuestra vocación es ayudar a las empresas a crear culturas donde la gente, el talento brille. Entonces, me da igual si es una empresa grande, pequeña, mediana. O sea, Con no, personas que empiezan, digamos, con emprendedores, ahí aún no, ¿no? O no, sea, cuando ya hay no. un poquito de equipo y a Exacto. partir de estas Tiene que 15 haber personas, sí, tiene que haber. 10, 15. Podríamos empezar al inicio también, Sí, ¿vale?
pero quizás es una inversión que es difícil porque claro. cuando una compañía empieza también hay un proceso natural de selección de equipo, etcétera, ¿no? Que al final eso hay que vivirlo Sí, y tú lo sabes bien, hay que vivirlo, sí. no es precisamente un camino que todo funciona sobre ruedas, Un camino pero lleno de aprendizajes, digamos. exacto, un camino lleno de aprendizajes. No, no, sí, sí, es donde más aprendes seguro. Sí, Pero una vez ya tienes más o menos un equipo, no hace falta que sea 100% estable, ¿eh? Pero sí que sí, ya tienes un que ya equipo. está Entonces ahí sí formado. que podemos entrar a trabajar con ellos. ¿Cómo trabajamos? Mira, bastante sencillo. Les preguntamos cuál es su situación actual, o sea, cómo están en ese momento, ¿vale? Lo que nos interesa es entender cómo están en ese momento viviendo, trabajando, gestionando, etcétera. Y evidentemente trabajamos con el emprendedor, o sea, con el empresario, con el director general. Le preguntamos, ¿qué es lo que quieres? Claro, es como todo, si no sabes qué quieres, no podemos hacer maravillas, ¿no? Pero ¿qué quieres, no? O sea, ¿qué tipo de equipo quieres? ¿Qué tipo de cultura quieres? ¿En cuánto tiempo lo quieres? ¿Lo quieres en 6 meses? ¿Lo quieres en 3 años? O sea, esas son las preguntas que les hacemos, ¿no? Ahora, o sea, desde qué tipo de empresa quieres, es decir, hasta dónde quieres crecer, hasta dónde no quieres crecer, es decir, conocer realmente a la persona que está dirigiendo la compañía, cuál es su ambición, ¿vale? En el buen sentido de la palabra. Y con estos dos elementos, dijéramos, la situación que tiene, donde quiere llegar, nosotros lo que hacemos es diseñar ese proceso en donde aceleramos al máximo el acercarnos lo máximo posible a lo que él quiere, y de manera que tenga la estructura que lo que él quiere lo va a conseguir. Porque lo que generamos es una cultura que, aunque se vaya gente y entre gente, ya entra en una cultura determinada y les ayudamos a crear esa cultura. Empezamos también por el emprendedor empresario, cambiándole esa mentalidad Ah, que tú has dicho muy bien antes de nadie lo va a hacer igual que yo, vale, sí, ya lo sabemos, pero eres muy bueno, vale, pasemos página. exacto, pasemos al siguiente, eso ya lo sabemos, ahora vamos a cómo conseguimos, ¿no? Sí, Y sí. muchas cosas que, por ejemplo, me encuentro a veces, ¿no? En equipos que el empresario es high level, ¿no? O sea, es alguien que está muy trabajado, es alguien que realmente es muy exigente, que tiene un alto nivel, ¿no? Y a veces me he encontrado y me dicen, no, es que tengo que bajar mi nivel de exigencia porque el equipo no me sigue. Y yo digo, no, Ya, nunca. Es todo lo contrario. Lo que tienes que hacer es que el nivel de tu equipo suba a tu nivel, qué bueno. a tu nivel. Qué Ahí es donde haz crecer a tu equipo y si tú realmente eres potente y haces crecer a tu equipo, ese equipo es la bomba. Qué bien, qué bien. Y entiendo que si alguien que está escuchando, viéndonos por YouTube, quiere conectar con vosotros, en la web encontrará formularios, En la web etcétera, ¿no? tiene un apartado de hablemos y ahí puede escoger cómo quiere que hablemos. Y por Perfecto, videoconferencia, visita, llamada, lo que quiera. Sí, lo genial. ponemos fácil. Muy bien. Karma, me gustaría también hablar de tú como, digamos, alumna o aprendiendo de mentores, ¿no? Porque has tenido muchos mentores. Mm, Obviamente has estado también en algunos programas míos, pero has estado también con Jay Abraham recientemente, y que ujú. además has estado muy activa durante bastantes meses con él. Y yo que he podido seguir toda la evolución, has aplicado cosas. ¿Cómo, cómo resumirías para ti primero la importancia de tener un mentor o de estar formándote? Porque tú y yo nos conocimos en una formación que los dos recibíamos Sí, y siempre te estás formando. sí. ¿Cuál es la importancia? Pero más que una cosa teórica, ¿qué cosas concretas te ha servido a ti todos estos procesos? Mira, yo creo que la formación, igual que el aprendizaje continuo que hacíamos, ¿no? De introducirlo en la cultura, también está la formación externa, ¿no? La formación en otros entornos, incluso en otras materias que no sean la tuya propia de trabajo. Yo creo que es necesaria. O sea, que es, sobre todo cuando tienes una empresa y quieres seguir evolucionando, tú necesitas tener digamos, muchas distintas disciplinas trabajadas para poder ser, para mí, ese empresario capaz de visualizar lo que se necesita o qué podemos ofrecer de valor al mercado en base a lo que nosotros queremos trabajar, ¿no? Y la línea que queremos trabajar. Pero no te puedes centrar única y exclusivamente en aprender sobre tu materia, dijéramos, ¿no? Sino que tienes que abrirte el campo y aprender, pues, no sé, marketing, estrategias de negocio, yo qué sé, producción,
metodologías, de tecnología, de ciertas cosas, ¿no? Porque al final, si quieres ser empresario de éxito, tienes que evolucionar. Y para mí es clave la formación y es clave la mentoría. O sea, es clave también tener profesionales o mentores, ¿no? Como tuve a ti en su momento en el año 2018 cuando yo quise comenzar con el mundo digital, ¿no? Que sean realmente referentes y que sean personas a las que sabes que tú puedes aprender mucho, ¿no? Que ya han hecho un camino que tú a lo mejor quieres hacer y que, claro, su experiencia y sus conocimientos para ti te van a facilitar el camino. ¿Lo puedes hacer solo? Sí, pero igual vas a tardar mucho, te vas a cansar y a lo mejor incluso hasta vas a abandonar, ¿no? Y solo a veces pagas el máster de otra manera, digamos, con la hostia que te pegas, ¿no? Yo a veces digo, he pegado un máster aquí que a veces Exacto. es eso, ¿no? Ir a buscar quien ya sabe solucionar esto. Exacto, exacto. Y yo creo que además, cuanto más creces como empresario, también más buscas referentes que te aporten valor, ¿no? Y que Sí, puedas aprender, yo qué sé, de una frase. O claro, sea, pero esa frase así te hace un clic que te ayuda a ver algo que hasta ese momento pues no te has dado cuenta o no, sí, o no eras consciente, sí. ¿no? Y con Jay Abraham en concreto, que has estado ahí, que hemos incluso en privado tú y yo comentado que vaya mente más brillante. Explícame un Me poco cuál ha encantó. sido tu experiencia, cuál es tu visión de él como persona, porque es como una leyenda en Estados Unidos, pero bueno, a nivel mundial, pero aquí hay gente que no lo conoce y me parece una suerte absoluta, ¿no? La que hemos tenido pudiendo trabajar con él. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo ves? ¿Qué has aprendido y aplicado que te haya servido? A mí me fascinó desde el primer momento que lo escuché hablar. O sea, ya solo escuchando, es una persona que si tú escuchas realmente lo que te está diciendo, te das cuenta que detrás hay una sabiduría, una experiencia que va más allá de la experiencia pura del trabajo, ¿no? Sino Sí, también de conocer, de investigar, a mí me pareció fascinante desde el primer momento, con lo cual yo he devorado el curso, el tiempo hemos estado con ellos, pero lo sigo devorando, es decir, lo sí, sigo escuchando, lo sigo viendo porque hay muchísimo contenido y sobre todo, para mí lo que más me ha aportado ya Abraham es una capacidad de salir de esa mentalidad y túnel que él habla, sí, ¿no? A sí, tener esa mentalidad de preeminencia. O sea, eso es ya, solo eso ya es, vale la pena. Pero luego, además de eso, hay muchas más contenido que nos ha ido dando de estrategias, de formas de hacer palancas en el negocio, etcétera, que todas ellas son oro. O sea, la verdad es que me parece fascinante. Es como, voy a tener mentoría de por vida casi, ¿no? Porque llegar al nivel que tiene él, creo que hay que trabajar mucho, ¿no? Claro, para eso él también tiene esos años de experiencia. Y él además me pareció una persona o sea, me pareció una persona muy humana, me pareció una persona que realmente le encanta lo que hace y que lo que quiere es ayudar a la gente, ¿no? Y eso también le da ese punto de humanidad, ¿no? Con el cual conectas, o al menos yo conecto muy bien, sí. y me hace un poco como de espejo, ¿no? Es decir, es que yo quiero ser así, ¿no? También, o sea, yo sería feliz así, ¿no? Con la edad que tiene este señor y todavía estar ayudando a las personas, para mí es como o sea, como un privilegio poderlo haber vivido y además como un referente a, claro que sí, puedes hacerlo, ¿por qué no? Sí. Y para ti, para mí también, que los dos hacemos consultoría, ¿no? También es como, se dice, el consultor mejor pagado del mundo, ¿no? Es más allá de esta frase, Sí, realmente cuando lo ves trabajar, a mí me ha volado la cabeza en momentos porque, claro, yo cuando estoy en una sesión tengo como una doble lectura. Una cosa es lo que él dice, la estrategia y tal, pero también estoy escuchando cuando le hacen una pregunta y pensando, ¿yo sabría responder a eso? ¿A qué diría yo, no? Y cómo él trabaja las preguntas o sea, las respuestas o añade más preguntas, cómo investiga y todo, ¿no? exacto. ¿Cómo lo has visto a él como consultor? ¿Qué has aprendido? ¿Qué habilidades has adquirido quizás de, oye, voy a reproducir esto también? ¿Cómo lo has visto este aspecto? Pues mira, la habilidad que para mí más ha destacado es justo la que acabas de decir, cómo tiene la capacidad de hacer las preguntas oportunas
para conseguir la información que necesita para poderte dar la mejor respuesta, ¿no? Y eso a mí me ha servido muchísimo y me ha servido muchísimo para aplicar tanto internamente dentro de la compañía como incluso con clientes, ¿no? Que te plantean un problema y que ya sabes que no siempre saben definir bien el problema, ¿no? Sí, Y entonces, ¿qué preguntas les puedo formular que me da la información suficiente para entonces sí poderle dar la mejor solución, ¿no? claro. Y esto, o sea, esto con él, digamos, lo he afinado, ¿no? O sea, Sí, porque porque lo tenías sin duda, pero ya lo tenía, pero lo he afinado porque en él he visto esa capacidad de con una, 2 preguntas, 3 preguntas máximo es capaz luego de darte no una solución, sino una batería de soluciones, porque al final sabemos que cuando alguien nos plantea, y como consultores lo sabemos, ¿no? Cuando alguien nos plantea un problema, en realidad empieza a rascar porque el problema no es ese, sino en realidad es otro, pero que ni siquiera lo sabe, ¿no? Entonces, pero tú sí necesitas como consultor conectar, ¿no? Con cuál, o por lo menos intuir cuál es ese problema para poder dar esa respuesta que al final sí que le va a hacer entender que eso es lo que le puede ofrecer o le puedes ofrecer y le puede ayudar a solucionar su tema, ¿no? Y para mí eso ha sido maravilloso, ¿no? sí, Otra cosa que también he aprendido mucho de él es su capacidad de escuchar, ¿no? O sea, realmente esa capacidad de escuchar con toda la atención, ¿no? Lo que no siempre a veces hacemos de la mejor manera posible, ¿no? Porque a sí. veces también hay que saber escuchar, ¿no? Sí, a Que mí es lo que... también hay una cosa que me ha alucinado mucho de cómo él trabaja, que es, por ejemplo, cuando él explica algo, no dice esto, o sea, no hace una frase, repite eso, ese mismo concepto con 10 frases con sinónimos diferentes, es decir, está buscando siempre Ah, quizás si yo hablo de talento, hay una persona, o sea, antes hemos hablado de talento, ¿no? Una persona que le dice, talento, qué interesante. Y otra persona igual es genialidad. Y otra persona, y él entonces dice, porque tu talento, tu habilidad, tu genialidad, no sé, y empieza ahí a poner sinónimos. Él estudiaba literalmente diccionarios. Se cogía el diccionario y buscaba palabras que no sabía para incorporarlas, ¿no? Claro, eso con la traducción a veces es difícil, pero ese intento de no solo, ah, o sea, escuchar, preguntar, nutrirse del otro, pero luego cuando da la respuesta, también darla de un formato súper rico para que, además en un grupo, ¿no? A cada uno, además diferentes culturas, experiencias, buscar esa cosa que te active, ¿no? Y darte no una solución, sino 10 soluciones y cada una explicártela de 10 maneras. Esa riqueza a mí me ha alucinado mucho de Jay. Y Pero Karma, sí, dime, porque dime. yo creo que esa habilidad justamente es su preocupación por querer que las personas le comprendan lo que está explicando. Y Exacto. entonces de ahí que utilice diferentes formatos, frases, palabras, verbos, ¿no? Para que cada uno lo comprenda. Y es esa, yo creo que es ahí también donde se ve su maestría, ¿no? Sí, Esa capacidad de saber que él lo tiene muy claro en su cabeza, seguro, pero que el que tiene delante, pues quizás es nuevo, ¿no? Entonces igual hay que explicarlo de diferentes formas, o utilizar, como utilizaba muy bien metáforas, o utilizaba símiles, ¿para qué? Para facilitar la comprensión del que le está escuchando. Eso para mí es una grandísima habilidad de alguien sí, que domina perfectamente lo que está haciendo. totalmente. Y Karma, tu experiencia como consultora, si tú sabes que yo he creado un programa, se llama Consultor Estratega y que he formado a personas a ser consultor y yo disfruto muchísimo siendo consultor. De hecho, lo llevo haciendo decenas de años, como tú, ¿no? Y al final es algo que incluso en momentos que he sido más empresario y he dejado esa parte, luego lo encuentro a faltar y lo he vuelto a activar, ¿no? Y ahora sigo haciendo consultorías en algunos procesos individuales, en otros en grupo, etcétera. ¿Qué dirías a alguien que, quizás alguien joven o que quiere ese momento de reciclaje como tú pasaste y que se plantea, ostras, quizás podría ser consultor, como Karma, como Jay Abraham, como Miquel? ¿Qué dirías? ¿Es algo que disfrutas, que no? ¿Cómo es la vida de ser consultor? Buah, para mí, yo creo que para mí es fascinante. De hecho, fíjate, yo
tuve 12 años de consultoría, ¿no? De consultora en tecnología y luego estuve los 10 años de directiva, ¿no? Y siempre tenía en la cabeza que volvería a la consultoría. ¿Por qué? Porque la consultoría te permite conocer diferentes personas, diferentes sectores, diferentes tipologías de problemas, de culturas, o sea, es como es como una escuela para mí. O sea, cada cliente, ¿no? O cada empresa en la que trabajamos es como una escuela también para nosotros, es un aprendizaje nuevo, porque es distinta a otra. Entonces, no puedes replicar lo que hago en una en otra, ¿no? Entonces, ahí cada una te va enseñando también. Tú vas ayudándoles, pero a la vez también te va enseñando. Yo, para mí, el mundo de consultoría es la mejor escuela que puedas tener para aprender muchísimo, porque claro, cada proyecto es único, es especial. Entonces, es para mí una escuela constante, ¿no? Es un reto constante, escuela barra reto, ¿no? Porque también es un reto. A veces nos plantean situaciones que dices, wow, espera un momento, ¿no? Ok, venga, va. Es como un desafío, ¿no? ¿Y Sí. cómo lo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, para mí esto es lo bueno del mundo de la consultoría. O sea, que si a alguien le gusta aprender, digamos, estar constantemente en un desafío constante, el mundo de la consultoría es el lugar ideal. Luego, ¿en qué eres consultor? Bueno, pues ya ves, yo en mi trayectoria he sido en dos cosas distintas. O sea, en una etapa era consultora en tecnología y asesoraba a las empresas de tecnología y ahora lo soy en el ámbito del talento. O sea, que al final, Sí, sí. en lo que a ti te guste hacer. ¿Y qué parte hay en la consultoría, en tu experiencia, de yo te digo qué tienes que hacer y qué parte hay de sacar lo que hay que hacer de las personas? ¿Me explico? De ayudarles a decidir, etcétera, ¿no? O sea, porque a veces hay más el coach, digamos, que es alguien que más pregunta, etcétera, Ujú. y el mentor, que ya es algo en que has recorrido el camino y que a veces es como, oye, esto yo ya sé por dónde va, te ayudo a recorrer ese camino. Pero en el consultor, ¿qué dirías? ¿50% o 90-10? ¿O cómo lo...? Yo diría que también depende de en qué eres consultor, ¿vale? Porque claro, si por ejemplo eres un consultor en finanzas, ¿vale? Creo que habrá más de mentoría que no de coaching, Claro, claro. Pero si eres un consultor de emprendedores, pues probablemente habrá más de coaching que de mentoría. Por tanto, yo diría que el porcentaje depende de en qué eres consultor, ¿no? En qué materia, en qué disciplina eres consultor, ¿no? Pero aún así, yo creo que debería haber un alto porcentaje más de coach, porque uno de los grandes problemas que yo también he vivido en muchas organizaciones, ¿vale? Tanto en primera persona como he visto en otras, son las consultorías o los consultores, da igual, ¿no? Que vean, te dicen lo que tienen que hacer y se van. se van y te dejan ahí con... Exacto. Y entonces, muy bien, y entonces la gente hace lo que puede, ¿no? Sí, sí, Con lo cual, sí, o sea, también hay el dicho, ¿no? Del consultor es un PowerPoint que todo lo aguanta. Y luego eso, pues bueno, tienes que llevar a la vida real, ¿no? Entonces, claro, no es el tipo de consultoría que yo hago, ¿no? Pero cuidado, ¿no? O sea, el tipo de consultoría que yo hago es el de que les ayudamos a hacerlo, ¿no? claro. Realmente a que eso se ponga en marcha. Si realmente eres de los que les ayudas a llevar a cabo con esa consultoría pues un cambio, una transición o una aplicación de algo nuevo, etcétera, ahí sí que tiene que haber una parte importante de coach para que se lo hagan suyo y que realmente cuando tú desaparezcas aquello siga funcionando. Está claro, está claro. Si no, vamos mal. Bueno, cuántas cosas estamos aprendiendo, Karma. Yo no pararía de hacerte preguntas. Oye, me gustaría entrar en otra temática, digamos, ¿vale? Hemos hablado mucho de la parte profesional, de empresas y todo, y me gustaría preguntarte sobre cosas vitales, ¿no? Experiencias vitales. Y para empezar, digamos, esta parte, la primera pregunta, y que creo que sé tu respuesta, pero me gustaría escucharla, es qué importancia das al desarrollo personal en tu vida y en tus negocios, en tu profesión, el trabajarte como persona. Para mí es la clave. O sea, o sea, no, o sea, para mí es imposible ser un buen profesional, un buen empresario, un buen emprendedor, da igual, ¿no? Un buen arquitecto, me da lo mismo, sin trabajarte en la parte personal, ¿no? Porque al final
tú con tu personalidad estás construyendo algo o estás aportando algo con tu profesión, ¿no? Pero tu profesión no dejas de ser tú. Entonces, claro, cuanto más trabajado estés tú, más valor vas a aportar con tu profesión, ¿no? Y esto lo veo muchas veces en empresas, en equipos, en personas, ¿no? En donde quizás sí son muy buenos en, no sé, en una materia determinada, pero luego, por ejemplo, pues permíteme la expresión, de una tontería organizan un conflicto, Ya, ya. ¿no? Entonces dices, a ver, ¿qué es lo que no encaja? Bueno, pues porque son personas que nunca se han trabajado, Sí. entonces no tienen las habilidades desarrolladas y entonces, claro, a la mínima que hay algún problema, aquello se convierte realmente en un conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que es vital, pero es que es vital para la persona. O sea, Sí, sí. si tú desarrollas tus habilidades, si tú desarrollas tu interior, ¿no? O sea, al final lo que sacas fuera es lo que llevas dentro. Totalmente. Y creo que estás de acuerdo conmigo. O sea, Totalmente. Era la respuesta que me esperaba. No, no podías decir exacto. otra cosa que no fuera, pero quería escucharlo porque aunque sea una cosa que a veces sabemos, creo que es tan importante que hay que irlo dejando Es quedar en importante los huesos. y es difícil, o sea, porque al final Claro, también sí, adquirir el hábito, porque al sí. final es como todo, es adquirir el hábito de que estar constantemente aprendiendo de ti mismo y de tus reacciones y de cómo gestionar, pues no es tan sencillo tampoco, ¿no? No, Pero es como hay todo, retos a veces en la vida ahí, que son que te ponen a difíciles. prueba. Y mira, me gustaría hablar justamente de esto, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has tenido en la vida o uno de los mayores y cómo lo superaste? No hablo de negocios forzosamente, ¿sabes? O sea, hay mil cosas que nos pasan en la vida. A mí me han pasado muchas y algunas no demasiado buenas, pero eh, mira, yo creo que la vida es la que te pone a prueba, ¿no? Ya no la empresa, no tu profesión, no los negocios, sino la propia vida te pone a prueba, ¿no? Con situaciones familiares, con situaciones personales que puedas vivir con tu entorno, ¿no? Donde la parte emocional existe y juega un papel importante. Y yo creo que esos son los grandes desafíos, ¿no? Entonces, ¿cómo las he superado? Mayoritariamente las he superado con con una, ¿cómo lo diría? Con un trabajo muy personal de buscar la manera de salir de esa situación, ¿no? Y al final ha sido un trabajo interno, ¿no? Que he podido pedir ayuda, obviamente, he podido tener asesoramiento o ayuda externa, pero al final eres tú, dentro de ti, el que Sí, tiene que entender lo que está pasando, entender lo que te está pasando a ti con esa situación, sí. ¿no? Y cómo liderarla para que tú salgas reforzado y no salgas perjudicado, ¿no? Porque al final suelen ser situaciones que depende del camino que tomes, te puede salir muy perjudicado, ¿no? Entonces, siempre he buscado que la manera sea mira hacia adentro, ¿no? ¿Qué te está pasando a ti? O sea, entiéndete a ti mismo, Claro. búscate por qué te altera o por qué te sucede lo que te sucede o por qué estás triste o por qué no avanzas o por qué estás estancado o porque es igual la situación que te haya llevado. Y entonces, entendiéndote, podrás buscar cuál es el mecanismo que tienes para salir, ¿no? Aunque tengas ayuda, pero sabemos todos que aunque tengamos ayuda cuando estamos en esas situaciones difíciles, eres tú, Sí, nadie más. O sea, te pueden decir 30.000 consejos, pero, sí. pero eso no. Entonces, al final es enfréntate a ti mismo, yo creo, le diría, ¿no? Enfréntate a ti mismo, reconoce lo que te está pasando, aunque no lo sepas lo que te está pasando, indaga, busca, Sí. y con ello podrás buscar también cómo salir de ahí, ¿no? Yo Claro, creo es que que sí. una cosa es la situación externa, ¿no? Lo que pasa afuera. Y eso a veces hay situaciones que decimos, hombre, ha pasado eso, ¿cómo tengo que estar? Tengo que estar mal porque ha pasado eso. Pero es que hay personas que ha pasado eso mismo y han estado felices. O sea, hay Exacto. situaciones vitales que, mira, voy a poner un ejemplo personal mío que igual alguien pensará, este tío está medio loco, pero cuando se murió mi madre, por ejemplo, yo estuve feliz
¿Por qué? Porque llevaba muchos meses muy enferma, con muchísimo dolor. Era evidente que se moría, ya lo tenía súper aceptado. La gente cuando la iba a visitar a ella decían, ostras, es que vengo a ver a Teresa, ¿no? Que mi madre, el nombre de mi madre, que está a punto de morirse y salgo súper feliz porque ya está feliz, está bien, ¿no? Y yo cuando se murió fue como, vale, a mí mi gran preocupación era que tuviera mucho dolor al morir, ¿no? Que se moría era inevitable y ella lo tenía súper asumido, pero podía ser en un momento de muchísimo dolor o no, ¿no? Entonces, se te ha muerto tu madre. Por defecto es como, qué mal, qué triste, que no sé qué. No Hombre, necesariamente. obviamente yo tenía esa tristeza y cuando me enteré me puse a llorar, pero cuando llegué a verla físicamente y todo, era como, oh, por fin ha pasado bien, ¿no? Era como ostras, ¿no? Entonces, esa es una circunstancia concreta, pero tantas otras, ¿no? Separaciones, ¿no? Es como, oye, me he separado. Qué terrible, qué mal, estarás mal. Pues hay separaciones que son fantásticas, que es lo mejor que te podía pasar a la vida, ¿no? O sea que realmente esa mirada interior y cuestionarse el realmente es la única posibilidad que hay sentirme como me siento o ante esas circunstancias podría sentirme totalmente diferente, ¿no? Si lo trabajo. Me parece muy Tú lo has bonita. dicho, al final la clave es esta, cuestiónate, ¿no? Sí, Cuestiónate, porque al final, o sea, entender y comprender lo que está sucediendo te puede ayudar a ti, ¿no? Cuestionarte cuál es la mejor manera en la que tú puedes llevar esa situación o cuál es la oportunidad que te da esa situación. totalmente. Sea, lo Sí, puedes convertir en algo incluso positivo, ¿no? De crecimiento, de desarrollo, en lugar de convertirlo en algo negativo en donde, pues eso, ¿no? Tienes que estar ahí, no, o sea, hay que cuestionarse, porque en la vida pasan cosas y sí, nos van a pasar cosas, ¿no? Entonces, también cómo las vivimos forma parte de ese desarrollo interno. Cuanto más te hayas desarrollado, sí, mejor tendrás capacidad para gestionar todas esas situaciones difíciles y cuanto menos te hayas trabajado, pues acaban convirtiendo en un grave problema que pueden derivar en otros problemas totalmente. más graves Sí, sí, sí. todavía, con lo cual es, Sí, para cuando mí estás mal, hay que tomar exacto. conciencia, podrías estar peor, cuídate Claro, porque claro, claro. sí, sí. O si estás mal y entras en ese círculo de estar mal y cada vez peor, puedes acabar en una depresión, puedes acabar en un estrés, puedes acabar en cosas totalmente peores. Bueno, Sí. pongamos Y, cabeza, ¿no? Karma, tomando este tema, ¿qué cosas, o sea, antes te preguntaba, ¿no? La situación más extrema, etcétera, pero ¿qué cosas haces tú en tus hábitos, en tu día a día, para de alguna manera prevenir, estar bien, cuidarte, no sé, temas, deporte, rutina, no sé si tienes rutinas o no? ¿Qué cosas haces para, o cuando estás un poco, yo qué sé, estresada o ansiosa, lo que sea, qué rutinas te van bien? ¿Qué hábitos o qué cosas excepcionales haces para cuidarte, para estar bien en la vida? Mira, como rutina, deporte. A mí el deporte es una cosa que me ayuda muchísimo a estar bien, porque cuando el cuerpo está bien, pues al final también estás bien de ánimo, ¿no? O sea, para mí va relacionado. El deporte, estar con personas con las cuales disfruto y me aportan, o sea, o sea, valoro mucho el tiempo con las personas, ¿no? Tanto si son familiares como si son amigos, pero que sean personas que realmente me aportan valor, me hacen estar bien, ¿no? Puedo estar bien, ¿no? Me encanta y hago muchísimo lectura, sobre todo, también leo muchísimo, sea en formato lectura, sea en formato podcast, me nutro muchas veces de todo esto. Y otra cosa que me gusta es cuidarme, cuidarme en su globalidad, ¿no? Entonces, cuidar la alimentación, hacer deporte. Si detecto que estoy cansada, y sé que estoy cansada, yo sé que cansada no rindo, soy capaz de decir, vale, pues dejo de trabajar, me voy a tomar un descanso, voy a dormir más de la cuenta, lo que sea, porque sé que eso al final revierte en que luego voy a estar con una actividad súper elevada y que me hizo una genialidad despierta. Como digo yo, las neuronas las he dejado oxigenarse y entonces de repente todas tienen mucho que decir, ¿no? Entonces, yo siempre busco el cuidarme en todo su aspecto, entonces, tanto en las relaciones como a nivel de nutrición o de salud. Para mí es importante. Y luego cuando tengo momentos, como todo el mundo, que tienes momentos menos, ¿no? Más decaídos o que no tienes la motivación tan alta,
pues hago cosas que me la levanten. Por ejemplo, me pongo música, me pongo a bailar y ya está, ya se me ha Qué pasado bueno. todo, porque también yo bailo como una loca, entonces me da igual estar sola aquí en casa bailando, o me pongo un vídeo del Víctor Coopers, que siempre es muy tal, ¿sabes? O sea, rompo. Lo que hago es romper, porque sé, y eso es gracias a conocerte, ¿no? Sé que si entro ahí, entro en un estado de melancolía, un estado de tristeza que no me va a llevar a ningún sitio salvo a estar mal yo, salgo. Entonces, pues utilizo cualquiera de mis estrategias, o me voy a tomar un café con una amiga, o me pongo a bailar. Que Utilizo. Tengo muchas. esto Tony Robbins, ¿no? Trabaja mucho con esa romper el patrón, ¿no? De estás en un camino mental, es como un circuito de las neuronas que te llevan ahí pam, 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 pasito a pasito a cada vez más, ¿no? Al principio es como una sensación, luego tal, y al final, si no lo Claro, sabes romper, se convierte en un hábito y al final es tu personalidad. Es que es una persona deprimida, ¿no? Es bueno, pues romper ese patrón y exacto. Fíjate, te voy a contar una cosa, también muy personal. Yo era una persona, bueno, soy una persona muy formal o muy profesional desde esta forma de ser estricta conmigo misma, sí, ¿vale? Pero eso durante muchos años, en mi forma de relacionarme con las personas, también se veía con una seriedad, ya. ¿no? Y hubo un momento que dije: "No, yo quiero reír". No, no, te lo digo tal cual, y fue precisamente haciendo un trabajo personal que dije: "No, quiero reír". Y me puse como trabajo trabajar la alegría. Qué bueno, qué bueno. Tú me conoces ¿Cómo y lo creo que trabajaste? y pues la alegría me la trabajé precisamente diciendo: "Tengo que sonreír, tengo que aprender a sonreír, de todo". Y de mí misma, Qué y de bueno. todo, ¿no? De puedo hacer mi trabajo igual de profesional con una sonrisa, incluso haciendo reír a mi cliente o haciendo reír a mi equipo, ¿no? Entonces, me propuse trabajar la alegría y la trabajé mentalizándome, tengo que estar sonriendo todo el día. Qué bien. Hazlo como quieras, ponte un chiste, ponte un lápiz en la boca, como dice un mentor que dice que pones una tú siempre estás sonriendo, lo que sea. Y fui cultivando la alegría, ¿no? Porque Bien. yo echaba de menos que proyectaba no tristeza, pero sí una seriedad o una sobriedad que decía: "Pues eso no va conmigo. Sí, sí. Y si va conmigo, no quiero ser así". Bueno, sí, de a veces, yo a veces lo hago cuando estoy así, cerrado, yo que sé, triste o lo que sea, de simplemente así, o sea, puedes literalmente ponerte un Exacto, lápiz un para lápiz en la boca. hacer como que sonríes y si te mueves, bailas o así, estás así, es que al cabo de 5 minutos o 3 Ya está, minutos no puedes estar triste. No, el cerebro no puede generar las 2 cosas a la vez. Súper buen consejo. exacto. Karma, hace un momento decías que te gusta mucho la lectura. Venga, Sí. recomiéndanos algunos libros, sobre todo para los empresarios, emprendedores. Ya sé que tendrás 1000, pero yo qué sé, uno o 2 que Mira, hablando de hábitos, el de hábitos atómicos, uy, buenísimo, este es muy bueno. buenísimo. Si queréis un libro de culturas, el de reinvención de las organizaciones, Reinvención de las organizaciones. de Frederic Laloux. Muy bien. Ahí hay ejemplos de empresas fantásticas que trabajan con una cultura como la que hemos comentado, ¿no? De Sí. aprendizaje continuo. ¿Y qué más libros te puedo Mira, recomendar? recomiendo uno yo, mientras acabas de Venga, va. pensar, de cultura también, que si no lo has leído además lo tienes que leer, que no hay reglas se llama. ¿Lo has leído? Ah, sí, ya lo he leído, sí. El Ah, el de el de el de buenísimo. Netflix. Es Es buenísimo también. buenísimo también, Ese es sí. buenísimo. Y también me ha gustado bastante el de Jeff Bezos, Ah, vale. Sí, el de las cartas de Amazon anuales. sí, También sí, la verdad es que de ahí sacas muchas como emprendedor, además, sí. sacas muchas ideas, y me ha parecido también interesante, ¿no? Sí. Como lectura. Qué bueno. No sé, Oye, Karma, 1000 gracias de verdad por todo lo que has compartido. Llevamos aquí más de una hora y seguiría, la verdad. bueno, 1000 hemos gracias. Es una contado inspiración escucharte. nos hemos contado 2 que nos gusta hablar también. Claro. Sin problemas. Y un placer, de verdad. Gracias por esta entrevista, que es también una entrevista diferente a lo que habitualmente me hacen. Así que muchísimas gracias porque lo he disfrutado y bueno,
os he aportado todo desde el corazón Lo sé. y desde la ilusión y las ganas de que, bueno, que quien nos escuche también les pueda ser algo, les sea útil, aunque solo sea una frase o uno de los libros, ya Creo que habrá habrá más de una frase que inspirará y al final, antes de empezar, que me decías, ¿no? Yo te decía, igual te hago preguntas personales que otras cosas. Al final no hemos hecho, ¿no? La entrevista clásica que te hacen. no, 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 y lo agradezco, ¿eh? Y lo agradezco Oye, también, ¿no? por curiosidad, ¿cuáles esas preguntas que siempre te hacen? Seguro que también algunas te las habré hecho, ¿no? Pero ¿cuáles son esas preguntas de siempre? Más sobre el Bueno, talento, el equipo, bueno, lo de la motivación del equipo siempre la eso hacen, la de cómo siempre, construir cultura seguro. siempre la hacen, pero quizás ahora, a raíz del premio, ¿no? Me hacen más preguntas sobre el concepto de empresa líquida, liderazgo disruptivo, que son los dos temas que trabajamos en Cainova, ¿no? Pero viene también muy enfocado por el premio que me dieron en enero. Y entonces, claro, ahí se han volcado también en esos conceptos que actualmente no están extendidos, ¿no? Concepto empresa líquida, liderazgo disruptivo, Pues es como, wow. explícanoslo un poquito, vamos a alargar la entrevista un poco más porque no me quiero ir sin escuchar esa Bueno, parte. lo voy a resumir, ¿vale? Muy brevemente porque creo que se puede entender con facilidad, ¿no? Mira, el concepto de empresa líquida es el concepto de, entendemos nosotros por empresa que es un organismo vivo, porque son personas, por tanto hay un organismo vivo, ¿no? Entonces, empresa líquida es como, es la empresa en donde cada persona está en cada momento en el lugar que mejor aporta, ¿no? Que más valor aporta. Entonces, claro, como las personas somos organismos vivos y a lo largo de nuestra trayectoria tenemos intereses distintos, conocimientos, talentos, etcétera, bueno, pues imagínate eso, que en la empresa cada persona esté en el lugar donde más aporta. Eso es como el máximo de la empresa líquida, sería así, ¿no? Y el concepto de liderazgo disruptivo es porque pasar de una empresa jerárquica, que son los modelos que tenemos, a líquido, pues necesitamos algún proceso que nos ayude. Y entonces nosotros lo que hacemos es trabajar el liderazgo disruptivo, que es un estilo de liderazgo donde la innovación y la disrupción la introduce en las dinámicas del día a día. Entonces es un estilo de liderazgo diferente. Pero eso lo que nos permite es que se movilice toda la organización. Qué bien. Pues creo que eso nos daría para otra entrevista en que profundicemos más en esto, porque Igual, súper igual. interesante. Muy bien, muchísimas gracias, Karma, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Miquel, y nos seguimos viendo, Sí, seguro, en un evento u otro o en una segurísimo. formación u otra. Y aquí Gracias. debajo dejaremos en la descripción enlaces para que te conozcan más, los libros que has mencionado, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Súper. Pues muchas gracias. Gracias a ti.